Tenemos muchos temas para compartir con ustedes, para pedirles la opinión. Lo pueden hacer al 2616-736000. Hablé el fin de semana, en realidad hablé la semana pasada con Juan Carlos Fernández. ¿Quién es Juan Carlos Fernández? El nuevo CEO de IMSA. Es el primer CEO que tiene la empresa en más de 100 años de historia, que no es de apellido Pescarmona. Uno habla con él y la verdad que no le da la impresión de que IMSA haya tenido una crisis, porque es muy optimista, pero es optimista además con datos. Ellos explican cómo se han reconstruido y también uno entiende por qué la compañía entró en default y tuvo que reestructurarse. Ya Pescarmona perdió el control, ya no tiene la mayoría accionaria, está el 65% de las acciones en manos de los acreedores. El principal acreedor es el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero sigue, Juan Carlos Fernández fue propuesto por la familia Pescarmona. Igual habla como un ajedrecista, ¿no? Demuestra, sí, por estar 40 años dentro de la empresa, demuestra mucho conocimiento de cada paso que ha dado la empresa, sí, y eso demuestra por qué han sobrevivido, si no hubieran caído por el propio peso, sí, ¿no? Sí, es un Pescarmona ayornado al siglo XXI discursivamente. Digo, Pescarmona siempre se actualizó, siempre estuvo a la vanguardia, Enrique Pescarmona. Pero, por ejemplo, era reacio al diálogo con los medios, y creo que esto lo ha notado y se ha tomado en cuenta, porque en una parte de la entrevista Fernández me dice: IMSA se había alejado de la sociedad mendocina, y una forma de acercarnos nuevamente es hablar con ustedes, con los medios de comunicación. Le agradecemos a la gente de IMSA porque MDZ ha sido el primer medio de comunicación de Mendoza en tener una entrevista con Juan Carlos Fernández. Escuchamos un extracto de la nota que hacíamos esta semana, que ustedes pudieron leer ayer en MDZ, con Juan Carlos Fernández. Fueron años muy difíciles porque entramos en default, una situación complicada. Si bien IMSA tenía una deuda no muy grande, una deuda de 250 millones de dólares, había garantizado 850 millones de dólares a una empresa hermana, que es la de Brasil. Cuando esa empresa hermana, Electrobras de Brasil, deja de pagarle, esos entran en convocatoria en Brasil, y esos 850 millones se nos juntaron con los 250 millones nuestros y tuvimos que reestructurar una deuda de más o menos 1.200 millones de dólares. Lo cual fue una situación difícil. Yo me hago cargo por primera vez de CEO de la compañía, junto con el management, incluso el management actual, en enero del 2015, con una empresa que estaba choqueada. Podéis imaginar, con esa deuda, con esa reestructuración, y con problemas que se fueron sumando. Venezuela dejó de pagar, teníamos proyectos muy importantes en Venezuela, y el gobierno anterior, que a IMSA no le dio un solo proyecto. Se nos juntaron una serie de situaciones muy complejas. Palito para el gobierno anterior de Juan Carlos Fernández, y ha sido durante toda la entrevista fue muy agradecido con los gobiernos provincial y nacional. Tienen muchas expectativas con el desarrollo dentro de Argentina y de a poco se están reposicionando nuevamente en el resto del mercado de América Latina. Es impresionante cuando uno entra a IMSA, a los distintos galpones, la cantidad de material que hay para la central hidroeléctrica Tocoma de Venezuela. Está terminada las palas de las turbinas y los equipos completos, material que está valuado en millones y millones de dólares y no lo pueden mandar. O sea, ocupa espacio eso. Aparte son elementos gigantes. No solo no se los pagan, sino que no se los reciben. Y eso no lo pueden vender a ningún otro lado. Claro, no lo puedes reciclar. ¿Qué hace con eso? Claro, ¿por qué entró en crisis, en default, Pescarmona? Bueno, básicamente por lo de Brasil, que Electrobras, la estatal brasileña de energía, le dejó de pagar a Wind, la filial de Pescarmona en energía eólica, y también porque Venezuela no le pagó más. Y en una parte yo le pregunto a Juan Carlos Fernández, el nuevo CEO, ¿qué pasa si mañana Maduro paga todo lo que debe y reactiva los proyectos que tienen en Venezuela? Dice, se da vuelta la compañía de un día para otro. No va a ocurrir eso. No va a ocurrir, lo dicen ellos. No contamos con eso ni en el corto ni en el mediano plazo. Pero lo de Venezuela revertiría la situación de una manera totalmente... sería contundente lo que se ve. Sería difícil con un 128% de inflación que hubo en junio, ¿no? Sí. Digo, como para tomarlo como referencia. Pero más me impresionó el dato interanual.
que se disparó a 46.305%. Sí, sí. La verdad que en ese contexto es muy difícil que se pueda revertir. Tremendo. Varias cosas con el tema de IMSA. Para IMSA Wind, que es la empresa en Brasil, el desarrollo de la tecnología que tienen los generadores eólicos se hizo todo en Mendoza. O sea, no es que fabrican generadores, no, hacen el desarrollo para hacer los mejores generadores, o no generadores que son copyright, son de ellos, digamos. Claro. Tiene un desarrollo tecnológico de cero, desde el diseño, desde la creación hasta la fabricación, que es lo que viste vos ahí, que es impresionante. Te dice Fernández, IMSA ya no es una metalúrgica hace mucho tiempo, No. es tecnología IMSA, y si fabricamos elementos, son elementos con un alto valor agregado. El resto lo subcontratamos a pymes, a cientos de pymes en el interior del país. Eso es lo que tiene, por eso es importante rescatar ya está rescatada, digamos, pero que se mantenga IMSA, no porque es lindo que Pescarmona resurja, por todo el valor agregado que tiene atrás. Un dato que es político. A IMSA le bocharon 2 veces la licitación que había ganado con las presas del sur. La empresa Néstor Kirchner la ganaron y la bajaron 2 veces. Datos políticos. Ganaron licitaciones y el gobierno, ahí no quiero decir esto es fantástico y los otros son terribles. Algo pasó, pero ganaban licitaciones y se las bajaron. Bueno, acuérdense también los discursos de Pescarmona en IDEA, que eran durísimos con el gobierno de entonces, y también había ahí una cuestión de ida y vuelta muy brava. Está desarrollando IMSA inteligencia artificial, por ejemplo. Son procedimientos que se van a utilizar para hacer un control preventivo de centrales hidroeléctricas. En otras palabras, y lo graficaba muy bien en la entrevista a Juan Carlos Fernández, hoy los que tienen un auto, ¿cuántas veces le levantan el capó al auto? Para revisar el aceite, para verificar que todo esté bien. Casi nunca. Bueno, en las turbinas más o menos pasa lo mismo. Se necesita un sistema de inteligencia artificial para hacer un análisis preventivo ante una eventual falla. Si se detecta o si se va a producir en el futuro una falla, te lo detecta estos software de inteligencia artificial que están desarrollando en IMSA. Una de las claves está en el título que vos le pusiste con la nota, que es la tensión que hay con esta industria, que es industria del conocimiento y también del desarrollo, porque también están los fierros, que es la competencia con China. IMSA ha exportado siempre eso en el sudeste asiático, en Latinoamérica, le fue muy mal en Venezuela, nota al margen, sabías con quién te metías, digamos, te estabas metiendo con Venezuela y no con Alemania, digamos, la instabilidad política, a eso me refiero, y la tensión que tienen esas empresas tecnológicas y de desarrollo es la competencia con China, sobre todo en el tema de las energías renovables, donde China tiene un sobrestock gigantesco y vende a precio vil, de alguna manera, lo que produce, y esa es la tensión que tiene esa industria hoy. Claro, él dice, Fernández, que hay dumping acá en Argentina, que los productos chinos tienen muchísimas ventajas en costo laboral, en cuestiones impositivas también, y que se les hace imposible a veces competir con ellos. Y por lo tanto, él destacaba el trabajo que están llevando adelante con Nación, con Provincia y distintas cámaras. Fue muy... elogió lo que fue la gestión de Aranguren, al menos en la parte del proyecto Renovar, de los proyectos Renovar, que permitieron inversiones por 7.000 millones de dólares en energías renovables. Aquí en Argentina, consultado por el tema tarifario, dice es una cuestión política. Digo, en cuanto a energía renovable, lo del Renovar, valga la redundancia, fue positivo para la industria. Tenemos que hacer una tanda, la última.